con este teórico llegamos al final del tema 3 de oclusión, es decir que hoy trataremos el tema 3.5, biotipos. Para eso primero haremos una breve introducción, luego estudiaremos los biotipos craneofaciales, para posteriormente dar comienzo a biotipos masticatorios, temporal, maseterino y pterigoideo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de biotipos? Bueno, esto hace referencia a que un grupo de seres vivos comparten ciertas características que son hereditarias y comunes entre ellos. Desde el punto de vista biomecánico, significaría que determinados sujetos presentan determinada forma para cumplir determinada función que sería preponderante o principal por sobre otras. Cuando nosotros hablamos de biotipos faciales en odontología, hacemos referencia a que en determinados individuos hay ciertas variaciones en su proporción esqueletal de cara, por eso que son biotipos faciales, en sentido vertical y transversal. Ahora bien, ¿cómo hacemos la evaluación del biotipo facial? Bueno, como primera instancia tenemos la observación clínica del paciente. Lo observamos apreciando proporciones verticales y transversales. Lo mismo podemos hacer sobre una fotografía que nos permite además la ventaja de poder medir, si así lo deseamos, las proporciones verticales y las transversales. Y los estudios cefalométricos, que son estudios que se realizan sobre teleradiografías laterales, que es este estudio de imagen, sobre la que se posiciona un papel de calco y se hace el trazado cefalométrico. Existen distintos estudios de acuerdo al autor y esto escapa al objetivo del teórico de hoy. Sin embargo, necesitamos ver algo de trazados cefalométricos como para poder enriquecer la temática. Entonces, le voy a hacer una breve introducción como para que sepan de qué se trata. Acá vemos que sobre ese papel de calco se calcó el perfil del paciente, ¿sí? Acá vemos el perfil, está calcado, y se calcan ciertas estructuras anatómicas que después lo aprenderán en otros años. Acá tenemos la mandíbula, acá tenemos la órbita, tenemos el maxilar superior, ciertas piezas dentarias, y sobre cada, esto se marcan planos que deben ir desde ciertos puntos anatómicos a otros, y luego se hacen mediciones de ángulos. Esos ángulos tienen un patrón donde estaría en cierto rango la norma y su alejamiento en mayor o menor medida de su magnitud inclinaría el diagnóstico hacia un biotipo facial u otro. ¿Qué biotipos craneofaciales existen? Existen biotipos braquicéfalos o euriprosopo, dolicocéfalo o leptoprosopo y mesocéfalo o mesoprosopo. En este esquema ya vemos que cada biotipo tendría una concordancia, una correspondencia en un patrón de crecimiento y en formas de arcadas dentarias, ¿sí? Acá tenemos una flecha que marca hacia adelante, porque el biotipo braquicéfalo tiene un componente de crecimiento mandibular rotacional anterior. El dolicocéfalo presenta un patrón de crecimiento rotacional posterior y el mesocéfalo un crecimiento hacia adelante y abajo, es hacia abajo y adelante. Hablemos ahora del dolicocéfalo. Como este esquema ejemplifica, vemos que si observáramos al cráneo, o sea, si observáramos al paciente desde arriba, vemos que hay una preponderancia en el sentido antero-posterior, ¿sí? Cuando observamos al paciente de frente, es como este esquema trata de ejemplificar como si hubiera una constricción desde las laterales de la cara del paciente, lo que hace que el paciente tenga una cara larga y ancha.
Observándolo de perfil, vemos cómo se ejemplifica acá un perfil convexo. Y se habla de que existe un patrón dólico-facial, o sea que existen determinadas características que el paciente que nosotros estamos atendiendo puede ser dólico y presentar no todas, es decir, que esta lista habla de características de este biotipo. El paciente dólico-facial tiene una cara, como vimos en el esquema anterior, alargada y a su vez estrecha. Cuando vemos su perfil es convexo y además ese estrechamiento coincide con arcadas dentarias que también son estrechas y por ende las piezas dentarias dentro de esa arcada deben acomodarse muchas veces a través de apiñamientos. La musculatura del paciente dólico-facial es una musculatura débil, lo que lo hace más susceptible a alteraciones de la oclusión. Tiene un ángulo de plano mandibular acentuado y una tendencia a la mordida abierta anterior, porque existe una discrepancia entre las basales óseas. Se asocia frecuentemente a maloclusiones de clase 2, división 1, y dependiendo de qué maloclusión, en general tiene un pronóstico desfavorable, por ejemplo, para la mordida abierta. Cuando el paciente dólico-facial presenta una mordida abierta y debe ser tratado con ortodoncia, el pronóstico es desfavorable. Cuando le pedimos al paciente que cierre y que junte sus labios, hay un esfuerzo muscular para generar ese cierre, porque presenta una altura facial inferior alta. Casi siempre presenta una configuración estrecha de cavidades nasales, porque se asocian a problemas nasorrespiratorios. Existe un patrón de respirador bucal donde nosotros podemos apreciar las narinas, las podemos ver de frente, el labio superior corto, escápulas alares, fascias adenoideas. Eso hace referencia al paciente respirador bucal. No quiere decir que todos los pacientes dólicos sean respiradores bucales, pero hay una asociación entre este biotipo y una propensión a problemas nasorrespiratorios. Acá observamos un estudio de imagen, teleradiografía lateral. Sobre este estudio, como explicaba anteriormente, se hace un trazado cefalométrico y vamos a ver distintos elementos que van a estar marcados con este código de colores que fueron seleccionados para este teórico. Este elemento, eje facial, tiene esta disposición aumentada en un paciente dolicocéfalo. El ángulo mandibular también es marcadamente abierto. La altura facial inferior, como explicaba anteriormente, en el dolicocéfalo está aumentada. Y esta es la disposición que presenta el ángulo facial, ¿sí? Porque esto corresponde con el plano de Frankfurt y este plano que toma contacto con el labio inferior y el mentón. El paciente dolicocéfalo, como se nombraba anteriormente, presenta en general una relación molar de clase 2, presenta musculatura débil, lo que los hace más susceptibles a alteraciones de la oclusión, y este cuadro hace referencia al trazado cefalométrico anterior, que está pequeño acá al lado. No es necesario conocerlo y saberlo para los objetivos de este curso, y está presente en el teórico únicamente para facilitar la comprensión del tema. Son trazados y estudios que se hacen, por ejemplo, en pacientes que serán sometidos a ortodoncia y es necesario conocer su patrón de crecimiento, por ejemplo. Vemos en una primera columna la norma, con su desviación estándar, ajuste por edad y las medidas que presenta el paciente. La diferencia y la ponderación en tendencia está en esta columna, donde se ven elementos de desviación hacia un biotipo u otro. Acá, por ejemplo, en azul está ejemplificado el meso, que es de donde correspondería el eje facial de este paciente. Sin embargo, por ejemplo, el arco mandibular abierto
lo hace a este paciente con características de dólico severo. Y en un balance de cada uno de los elementos se va a llegar a un diagnóstico de paciente de dólico suave para este caso. El otro biotipo craneomandibular es el braquicéfalo. Cuando se observa a un paciente braquicéfalo visto desde arriba, veremos que su cráneo presenta diámetros que serían más proporcionados en sentido antero-posterior y lateral, pero vemos sobre el biotipo anterior que existe un mayor desarrollo de este diámetro lateral. Y eso es lo que ejemplifica este esquema, como si ese paciente se lo tironeara, se lo traccionara hacia los costados, lo que daría como resultado una cara más corta y un poco más ancha. Cuando se aprecia o se observa al paciente de perfil, se aprecia un perfil recto. El patrón braquifacial tiene determinadas características como son caras cortas y anchas. La mandíbula en general tiene ángulos marcados, son mandíbulas cuadradas y fuertes. Las arcadas dentarias cuadrangulares. En general está asociado a anomalías de clase 2, división 2, con una sobremordida profunda anterior, que en general se debe a discrepancias esqueletales, al igual que en el biotipo anterior. El crecimiento preponderantemente es rotacional anterior, es decir, es hacia adelante y en menor medida hacia abajo. Acá podemos observar la dirección de este eje facial, el ángulo del plano mandibular más cerrado, cómo se presenta más adelantado el ángulo facial que en el biotipo anterior, la altura facial es más reducida, y acá si quisiéramos podríamos observar la norma y las características de ese paciente, lo que lo hacen con un biotipo de braquisevero. Observamos este paciente de frente, vemos cómo presenta ancho facial, tiene musculatura fuerte, existe una tendencia a la mordida cubierta, el maxilar superior se presenta en general más posterior, lo que hace que tenga un perfil recto o una tendencia incluso a un perfil prognático. A nivel molar, una relación molar de clase 3. Para el patrón mesofacial, observamos que existe una armonía transversal y vertical, es decir, que presentan caras más proporcionadas. Los maxilares y las arcadas dentarias presentan conformación similar ovoidea. Se asocia a relaciones maxilomandibulares normales en clase 1, la musculatura y el perfil blando es armónico, y el crecimiento es hacia abajo y adelante, lo que hace que sean de pronóstico favorables para el tratamiento. Acá hacemos la comparación, tenemos dos trazados cefalométricos de dos pacientes distintos y es franca la diferencia. Vemos, por ejemplo, este ángulo que se forma entre el Frankfurt y el plano E, y vemos cómo es un ángulo que es más agudo que este que es más cercano a los 90 grados. Vemos la diferencia entre el ángulo interincisivo de un braqui y de un dólico. Vemos la dirección de este eje facial, el ángulo mandibular como es bastante más abierto en el dólico que en el braqui. Y a simple golpe de vista vemos una diferencia entre un biotipo y el otro. Ahora trataremos biotipos masticatorios. Lepera plantea diferencias entre las personas de acuerdo a qué grupo muscular predomine en la función de cada uno, planteando entonces que existe un biotipo temporal, si predomina la función de ese grupo muscular, un biotipo maseterino y un biotipo pterigoideo.
A cada uno de estos biotipos le corresponden ciertas características, sea de la forma de su cabeza, de su cara, la conformación del ATM, características propias también de la oclusión, diferencias en su ciclo masticatorio, diferencias en la altura cuspidia, como el nombre lo indica de cada grupo, qué grupo muscular predomina, y a su vez esto se asocia, como habíamos hablado al inicio, que el biotipo es de forma y función, irían de la mano, bueno, dependiendo de qué grupo muscular, el ciclo masticatorio y qué alimentación prefiere cada uno de los componentes de cada biotipo. Comenzaremos ahora hablando del biotipo temporal. Las personas de biotipo temporal presentan la cabeza con un predominio de la altura por sobre el ancho, una cara alargada y un poquito más estrecha. Existe un predominio del grupo temporal. La ATM de esos pacientes presentarán eminencias articulares marcadas. La función oclusal de estos pacientes es la función canina. Son pacientes que trabajan en abre y cierre. Las curvas oclusales de estos pacientes son marcadas y la trayectoria incisiva también lo es. Acá se aprecia la función oclusal en una lateralidad, la de canina. Son pacientes que realizan poco o casi ningún movimiento deductivo. Las piezas dentarias superiores presentan una inclinación de arriba abajo y de afuera adentro, lo que hace que exista un escaso overjet laterolateral que hace que la mandíbula en el cierre guíe a la centricidad. El paciente no trabajaría con movimientos deductivos y esto está en concordancia con la conformación de su articulación. Se dice que serían articulaciones que permitirían únicamente el abre y cierre como un trabajo en bisagra, y por supuesto este esquema hace la asimilación al grupo al que pertenecerían y serían a los carnívoros. Acá vemos justamente podría ser perfectamente, por ejemplo, un perro o un gato. Este esquema hace referencia a la forma de la cara en consonancia con la forma de los dientes. Esto nos trae beneficios a la hora de realizar la planificación de nuestro tratamiento y, por ejemplo, si estamos rehabilitando a un paciente desdentado total y vamos a realizar la selección de dientes y no tenemos otros parámetros como por ejemplo los dientes remanentes para realizar esa selección, podríamos tomar en cuenta el biotipo de este paciente de acuerdo a su forma de cara, recordando que la cara, la arcada dentaria, los dientes están en consonancia con su biotipo. Son pacientes que presentan alturas cuspidias altas. ¿Por qué? Porque las necesitan para triturar su alimento, porque trabajan con golpes masticatorios de abre y cierre únicamente. Esa oclusión máxima se dice entonces que trabaja en un punto céntrico, acá vemos el molar y el punto, no necesitarían realizar movimientos deductivos porque su preferencia alimentaria está inclinada hacia la carne. De acuerdo a su biotipo y sus requerimientos, entonces, este sería el alimento preferido que estaría en consonancia con su anatomía. Cuando analizamos el biotipo pterigoideo, vamos a encontrarnos con pacientes que presentan cabeza y cara de forma ovoide. No existe un claro predominio de un diámetro sobre otro. Las articulaciones temporomandibulares tienen inclinaciones más suaves que en el biotipo temporal. Esto recordando que cada biotipo va de la mano en sus características con su función. El biotipo pterigoideo, trabaja con movimientos deductivos, anteroposteriores o laterolaterales.
Por ende, su función oclusal es acorde con estos movimientos. Presenta función de grupo anterior, curvas oclusales suaves, y en cuanto a trayectoria incisiva vamos a ver que ahí existe un predominio del overjet, hay un overjet marcado. Este esquema muestra la conformación de lo que serían las articulaciones, un esquema de lo que sería la forma del cóndilo en este caso y de la fosa para permitir estos movimientos que son antero-posteriores. Esto estaría ejemplificando cómo se dan los centros masticatorios y la inclinación de las piezas posteriores y las piezas anteriores. En estos trabajos hay contactos que son lineales, a diferencia del anterior, del biotipo temporal, que presenta un contacto puntiforme, ya que el paciente pterigoideo presenta preferencias por los movimientos masticatorios anteroposteriores o diagonales, su altura cuspidia debe ir en consonancia con esos movimientos, por ende son vertientes con una inclinación media. Se dice que presentan una oclusión máxima en área céntrica antero-posterior. Predomina entonces el grupo muscular pterigoideo horizontal en su as inferior, que le da la posibilidad de hacer esos movimientos, y se asimila a este biotipo al de los roedores. Por ende, sus preferencias alimenticias estarían centradas en los granos. Cuando vemos a un paciente con un biotipo maceterino, sabremos que sus articulaciones temporomandibulares son de inclinación suave, presentan pendientes suaves que permitan que ese paciente realice sus movimientos de deducción. Por ende, su función oclusal también será una función de grupo para que no genere tropezamientos, con curvas de oclusión que son suaves, aplanadas o incluso negativas. ¿Sí? Este esquema muestra curvas de oclusión inclinadas, incluso negativas. Vemos los centros masticatorios y las inclinaciones que generan en las piezas superiores y cómo las cúspides, además de ser bajas, nos dan curvas aplanadas por completo. Son pacientes que presentan perfil recto o incluso con una tendencia a la concavidad, con un adelantamiento del maxilar inferior. Presentan trayectorias incisivas, por supuesto, muy bajas. Entonces, además de trayectorias incisivas bajas, presentan altura cuspidia baja, un ciclo masticatorio que cuando es visto en el plano frontal son de amplios movimientos de lateralidad, predomina el grupo muscular macetero y son sistemas que se asimilan al sistema de los rumiantes. Por lo tanto, son pacientes que se sentirían cómodos comiendo verduras o pastas. En este cuadro vemos una síntesis de las características de los distintos biotipos que además permite realizar un contraste entre cada uno de ellos. Por ejemplo, entonces vemos que la forma de la cabeza de un paciente con un biotipo temporal tiene una predominancia en su diámetro anteroposterior, a diferencia del biotipo maceterino, donde existe un aumento proporcional del diámetro lateral y sin embargo el biotipo pterigoideo presenta esos diámetros de forma más simétrica. Por ejemplo, la cara del biotipo temporal tiene una predominancia en cuanto a su altura, sin embargo el maceterino presenta una cara más corta, la ATM de un biotipo temporal es muy empinada, sin embargo la del biotipo maceterino es poco empinada. Por ejemplo, la función oclusal de un temporal es una función oclusal canina, sin embargo el maceterino, como realiza movimientos de lateralidad, tiene una función de grupo. Los ciclos masticatorios, por ejemplo en un biotipo pterigoideo, son anteroposteriores a predominancia, lo que va de la mano con su alimentación y con el grupo muscular que predomina en su función. A diferencia, por ejemplo, del temporal, donde dijimos que se asimila a los carnívoros y por ende trabaja en abre y cierre y por ende entonces no necesita trabajar en lateralidad. De hecho, un biotipo temporal puro podría hasta no poder realizar la lateralidad porque su anatomía en
cuanto a sus articulaciones no se lo permite, y eso lo vamos a ver cuando analicemos a los pacientes en el análisis funcional de la oclusión. Es decir, que el estudio de los biotipos nos permite realizar un diagnóstico, nos permite ver la relación que existe entre las formas de la cara, la forma de las arcadas, la forma de los dientes, sus movimientos, porque sabemos que la forma va de la mano de la función, sus preferencias, y a su vez también nos permite predecir comportamientos en cuanto a los distintos tratamientos. Por ejemplo, en un paciente en crecimiento, frente a una mordida abierta anterior, sabemos que tiene un mejor pronóstico un paciente braqui que un paciente dólico. En el enfoque también de la terapéutica, conocer acerca de los biotipos, por ejemplo, masticatorios, nos permite devolverle la función a los pacientes de mejor manera para cada paciente en particular. Por ejemplo, si vamos a confeccionar una prótesis completa bimaxilar para un paciente temporal, sabemos que deberemos brindarle superficies oclusales con alturas cuspídeas elevadas, porque ese paciente probablemente trabajará más en abre y cierre que si estuviéramos tratando un paciente con un biotipo más heterino. Con la bibliografía recomendada para este teórico, damos por finalizado este tema.